Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Dando continuidad un poco a lo que contaba Maxi, presentaba Maxi, desde la Red GEAL, que estamos elaborando un informe de tecnologías emergentes con una mirada fuera de la región, ¿sí? Que sirva como complemento también, como índice de recopilar experiencias de tecnología fuera de la región y que sea un insumo también para la discusión y para evaluar nuevas acciones dentro del grupo de trabajo de tecnologías emergentes o donde se entienda que pueda agregar valor. El documento, como les decía, plasma estas iniciativas, a modo de referencia a muchas de ellas, intentando resaltar, ¿sí?, qué aspectos lucen interesantes para seguir explorando luego en la profundización. Bueno, Maxi ya comentó cuál fue el resultado del grupo de trabajo en 2021. Y como les decía entonces, esta charla viene a dar continuidad a través de ese informe y dar una mirada fuera de la región de las tecnologías emergentes y algún sabor adicional que fuimos incorporando a medida que hacíamos la investigación y el estudio. Una referencia para identificar qué está pasando con las tecnologías emergentes en el mundo es los informes de Gartner y en particular este Hype Cycle de tecnologías emergentes que libera año a año. Y para quienes no están acostumbrados o no tienen conocimiento de esto, Gartner plantea ese ciclo de evolución de las tecnologías emergentes y para cada una de ellas le da un estadio, ¿sí? Bueno, está en la etapa inicial de expectativas, donde viene creciendo la expectativa y a su vez en esos iconos que se ven abajo le da un marco temporal para que lleguen a la derecha de la gráfica, ¿sí? Para que lleguen a ese plató de productividad que llama Gartner. Como ven, algunas de ellas están empezando el proceso de desilusión, ¿sí? Prometían muchísimo y ahora nos estamos dando cuenta que no era para tanto, ¿sí? Y luego van a avanzar hacia ese plató de productividad donde la tecnología empieza finalmente a dar resultados operativos palpables y concretos, ¿sí? Y ahí, bueno, hay distintos sabores, ¿no? En alguno va a llegar, dicen, en 2 años, esto va a llegar entre 5 y 10 años, esto nunca va a llegar, ¿sí? O esto le faltan más de 10 años para eso. Acá en el informe aparecen varios también de las que se fueron compartiendo, que también Maxi comentaba, tokens no fungibles, NFTs, se habla también de super apps, se habla, por ejemplo, de metaverso, ¿sí? Y bueno, la idea para seguir la conversación es ir presentando algunas de las experiencias, mezclando cosas que aparecen aquí con de las tecnologías emergentes que también se fueron trabajando en el grupo de trabajo. Y voy a arrancar por metaverso, por realidad virtual, por realidad aumentada, ¿sí? También, recuerden que el objetivo del documento y del informe es hacer un raconto de iniciativas, ¿sí?, marcando algunos puntos que después permitan profundizar y seguir adelante en entender qué hay y ampliar el menú, entender la madurez y de eso ir seleccionando cuáles pueden ser interesantes para empezar un proceso de exploración. Solo para poner un poco de contexto general, metaverso viene de meta después, más allá del universo, ¿sí? De ahí es como la etimología de esto, ¿sí? El concepto como tal apareció en una historia de ciencia ficción en el 92, ¿sí? Y luego fue evolucionando y fueron apareciendo y como contaba Maxi, ahora suena mucho, ¿no? Y que no es más que mezclar tecnologías existentes y bueno, y que queda mucho por hacer, ¿no? Es decir, si volvemos para atrás al Hype Cycle, en Gartner se planteaba, bueno, a esto le quedan 10 años para llegar al plató de productividad, ¿no? Entonces es algo para ir monitoreando, para entender cómo vienen, por más que, ahora lo voy a comentar, algunos gobiernos ya están incorporando esto en sus planes, ¿sí? Con cosas más concretas o más abstractas, pero ya aparece allí. Que es un entorno multiusuario que combina realidad física con realidad digital, ¿no? Donde convergen determinadas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, una interacción fuerte multisensorial, ¿no?, de aspectos digitales y de personas, una tecnología que busca ser inmersiva, ¿no?, donde la experiencia sea inmersiva de las personas allí, que pretende ser omnipresente y convertirse como en el mainstream, ¿no? Ya estamos escuchando bastantes inversiones de empresas en esto para poder marcar presencia de esa tecnología en el día a día, pero todavía queda bastante para eso. A nivel de experiencias ya palpables, las marcas empezaron a jugar en este mundo del metaverso porque, bueno, están en el momento de generar ilusión, ¿no? Entonces hay que estar presente allí y eso le da visibilidad. H&M generó un videojuego en Animal Crossing, Nike empezó a generar NFTs, ¿sí?, tokens no fungibles,
participando también en Roblox como un juego de realidad virtual. Dolce & Gabbana lo ha hecho así. Empiezan a materializarse plataformas en Internet, de Sandbox, de Decentraland. Son lugares donde uno empieza a vivir estos conceptos, ¿no? Que también, como les decía, queda mucho para avanzar. Pero aparecen, si uno va a buscar, aparecen gobiernos ya hablando de metaverso. Y un poco el objetivo de poner esto en el informe plantea eso. Bueno, el gobierno de Corea ya anunció invertir 167 millones de dólares en proyectos de metaverso. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que verlo, ¿no? Pero bueno, ya está la intención ahí, ya está planteado de manera formal. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de ese programa de Digital New Deal, ¿sí? Plantea construir una plataforma de metaverso para que los ciudadanos accedan virtualmente a planes y servicios gubernamentales. Haciendo el doble clic, todavía no hay nada, ¿no? ¿Sí? Todavía son intenciones y son planes de. Hoy hablábamos en las charlas iniciales, en la región hablábamos hace tiempo de planes, ahora empezamos a hablar mucho de acciones, de lo que hicimos. Bueno, esto está en la etapa de planes, ¿no? Esto todavía está en ese nivel inicial de madurez, ¿sí? Y como un punto interesante, reúne a distintos ministerios a monitorear aspectos de protección de datos, de propiedad intelectual, de propiedad digital, de aspectos de acoso, de racismo, como aquellos ítems que son necesarios ponerle un poco más de atención en este mundo del metaverso. Generó también un borrador de los principios éticos para el metaverso, ¿sí? Y bueno, en el documento van a ver estos principios que pasan por responsabilidad, inclusión, protección de datos, equidad, autenticidad, autonomía, reciprocidad, y respeto a la privacidad, que son conceptos que ya manejamos, ¿sí? Que seguramente los vimos en decenas de proyectos de planes de gobierno digital, de transformación digital, y que vuelven a plantearse aquí como desafíos para encarar estos aspectos. No se ve mucho, pero bueno, abajo en los slides y en el informe van a encontrar las referencias a estas cosas para hacer, bueno, luego el doble clic y avanzar en profundizar en ello. Estos principios que están acá, muchos de ellos, por ejemplo, son los mismos que define la OCDE, que definen un montón de organismos para el uso de IA, por ejemplo, ¿no? O sea, los conceptos se repiten, aparecen exactamente los mismos conceptos. Hay también una mención al metaverso en el gobierno de Shanghái, en la ciudad de Shanghái, ¿sí? En su plan de desarrollo 2022-2025, la Comisión Municipal de Economía y Tecnología plantea fomentar la aplicación de metaverso en áreas como servicios públicos, oficinas comerciales, bla, bla, bla. Y entonces, realmente queda presente ahí que se ve acá algo un poco más concreto, ¿sí? En cuanto a principios y objetivos que plantean. Ya plantean en este periodo generar 10 empresas líderes en aspectos de metaverso. Y plantean lograr llegar a 100 empresas que tengan especialización en este tipo de desarrollos y este tipo de tecnologías, ¿ah? Buscando generar una industria de 52.000 millones de dólares al cierre del periodo, ¿sí? Esta línea de metaverso la acompaña también con acciones de fortalecimiento de infraestructura, en particular de tecnología 5G, por ejemplo, y algunas más, y también pone foco en aspectos de inclusión y de prevención de riesgo. De manera general, nuevamente, ¿cuáles son los desafíos? Queda mucho por hacer acá, ¿no? O sea, principalmente faltan arquitectura tecnológica que permita que la experiencia inmersiva cobre vida, ¿sí? Tanto sea redes de datos, tecnologías. Hoy para uno meterse acá tiene que comprar esos cascos caros, incómodos. Por tanto, para que realmente sea algo de mainstream, falta mucho desarrollo que eso simplifique y tenga mucho más facilidad para las personas de ser utilizado. Se empiezan a discutir cuáles son los modelos comerciales y los estándares de interoperabilidad para las plataformas y los proveedores. Toda esa discusión queda todavía por trabajarse. Hay un impulso hacia un modelo de código abierto y desarrollo de estándares colaborativos. ¿Para qué? Creo que está en el siguiente slide, pero comento ahora. Para que la interoperabilidad entre los proveedores de metaverso sea real y que la experiencia realmente sea inmersiva y no sean cosas aisladas, estancas, a las cuales yo me voy moviendo de un lado a otro como si fuera un juego, ¿no? Sino que realmente sea una experiencia global. Aparecen aspectos de derecho de propiedad, ¿sí? Hay que revisar en el mundo digital los derechos de propiedad, de pago, de protección del consumidor en esos contextos de identidad digital, ¿no? Yo me compro una remera en este metaverso, ¿qué pasa con esa remera en el otro metaverso de otro proveedor, ¿sí? Entonces, ¿sigue siendo mía o no? Bueno, esas cosas se discuten, suenan un poco raras, pero son cosas que se van poniendo sobre la mesa, ¿no? Bien. Esto puede ser interesante.
algunos artículos hablan de revisar la normativa relacionada a cibercrimen, a delito digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve que muchas de ellas están asociadas a cosas que pasaron, ¿no? A cosas que se publican en Internet, a cosas que sucedieron en el pasado, ¿sí? Y no a contextos vivos y activos como son los que se viven en el metaverso. Entonces, la normativa en el mundo digital tiene que parecerse bastante a la normativa en el mundo real, porque es lo que uno va a vivir ahí, va a vivir cosas reales en el mundo digital. Por tanto, darle la perspectiva de cibercrimen en ese contexto son lo que se va planteando para poner sobre la mesa, y a su vez los aspectos territoriales contra lo descentralizado, ¿no? La normativa de cibercrimen, más allá de los convenios de Budapest, que alinean cosas, tienen una naturaleza territorial, ¿sí? Y esto es un mundo descentralizado y por tanto las dificultades y los desafíos ya son un poco diferentes. También para considerar en esa línea. Por supuesto, aspectos de ética, de seguridad, de privacidad, ¿no? Creo que ya todo lo tenemos claro, está clarísimo. Hoy en el mundo digital uno hace clics, absorbe cookies, acepta o no acepta, y más o menos por ahí viene lo que uno va compartiendo. En estos contextos, la cantidad de información relacionada, por ejemplo, al uso de datos biométricos es exponencial, ¿sí? Los lentes están mirando mis ojos, mis movimientos, y entonces lo que va recolectando de mí el proveedor es cada vez mayor, y por tanto esos aspectos también tienen que ser considerados en estos espacios mucho más inmersivos. Como todo proceso, qué cosas de la legislación existente se puede aplicar en ese contexto y dónde existen brechas regulatorias que tienen que empezar a ser encaradas y discutidas, ¿no? Y luego los operadores, los propietarios de la plataforma necesitan generar acuerdos, ¿sí? Para regir aspectos de transferencia de datos, estándares de seguridad de información, de responsabilidad de cumplimiento, en aquello de interoperar entre diferentes modelos de metaverso que se puedan generar. Dejé el punto allí porque podemos hablar horas, ¿sí? De aspectos de inclusión digital, ¿no? Bueno, la región tiene muchas horas de discusión de cómo nos fomentamos la brecha digital, cómo hacemos que todos estén incluidos en las acciones. Bueno, esto que requiere un nivel de acceso a la tecnología mayor, si además empezamos a usarlo y es parte de los servicios públicos y levantamos la brecha o la barrera para el acceso, volvemos a generar exclusión digital en el acceso a los servicios. Por tanto, nuevamente la inclusión digital se pone sobre la mesa y debe ser considerada si vamos a hablar de servicios al ciudadano a través de aspectos de metaverso. Bien. En cuanto a aspectos de realidad virtual y realidad aumentada, lo que estamos incorporando en el informe son una recopilación de ejemplos de casos fuera de la región, ¿sí? En particular, van a poder encontrar un caso de Texas, similar a lo que comentaba Maxi también anteriormente, de entrenamiento de trabajadores de ambulancias de emergencias, en particular de ambulancias de emergencia, no de cualquier ambulancia. Plantea el caso donde con prototipos 3D de los sistemas se entrenan a las personas que en situaciones de emergencia van hacia el sitio, ¿sí? A través de esos modelados. ¿Qué cosas suceden? Por ejemplo, plantean en Texas hay solo 13 de esas emergencias y no están disponibles para entrenamiento, están disponibles para emergencias, ¿sí? Por tanto, este caso hace que tengas mayor capacidad de entrenamiento en modelos de realidad aumentada. ¿Bien? Se disminuyen los costos y también puede haber una respuesta rápida, ¿sí? Planteaban ejemplos de entrenarse durante el traslado. La emergencia está a cientos de kilómetros, puedo aprovechar ese tiempo de traslado para potenciar, para refrescar cosas de entrenamiento en este contexto de realidad aumentada. ¿Bien? Un caso de Filadelfia, también de realidad aumentada con accesibilidad en el transporte, ¿ah? Trabajando aspectos de señalización, en particular potenciando el acceso para discapacitados visuales, la orientación también para ciudadanos con falta de movilidad, ¿sí? Y con eso simplificar esos procesos. Un caso en Ohio de realidad virtual, ¿sí? De entrenamiento de trabajadores sociales, donde buscan a través de experiencias inmersivas reproducir experiencias de campo, ¿sí? Y ahí potenciar el entrenamiento, generando escenarios, situaciones complejas, ¿sí? Dentro de un mundo de realidad virtual, y en particular ponían foco en reconocer sesgos de las personas en la respuesta a esas situaciones complejas, ¿sí? Y hablaban de temas quizás de racismo o de prejuicios que el operador de campo pueda tener y tratar de simularlos, hacerlos explotar o salir al aire en escenarios controlados de realidad virtual y obviamente no en el campo, ¿no? De alguna manera anticipar esas respuestas en esos contextos. Bueno, esto es un PDF y no hay un video, pero hay un video allí de un simulador de la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Que tiene la Agencia Espacial Europea, lo pueden buscar en YouTube y realmente está
la estación espacial ahí. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, los astronautas hacen su entrenamiento en ese escenario de realidad virtual. La foto de la derecha es una foto del Museo de Arte que se menciona allí, donde se permite a quienes están en el museo visitar exhibiciones que ya no están. ¿Sí? E incluso en esas visitas interactuar con artistas y autores de esas experiencias. Mirado en un contexto de servicio público, puede también ser interesante para evaluar y para mirar. Y por último, en Taiwán, el uso de realidad aumentada para excavación de tuberías. Esa foto que está ahí abajo es real, donde a través de celulares o tablets, ver qué está pasando por abajo de la Tierra, con la información de tuberías que se tiene, y con eso lograr mayor eficiencia y bajar la propensión a errores que puedan existir en los trabajos de campo. Bien, pasando ahora a inteligencia artificial, más allá de algunos casos también que planteamos en el documento, parecía interesante algunas conclusiones que se plantean en el informe de Stanford, el índice de Stanford que sale anualmente, ¿sí? Y quería compartir algunos con ustedes. Uno de ellos es, bueno, la inversión privada en IA se disparó, creció, pero se concentró en menos empresas, ¿no? Y plantea algunos números de, bueno, cómo ha crecido, pero cómo eso, en el relevamiento que hizo que se hace en el estudio, ¿sí? Se ve que se enfocaron en una menor cantidad de empresas. ¿Ah? Por otro lado, el potenciamiento de aspectos del lenguaje natural, pero encontraron que los sesgos en esos modelos cada vez son mayores. ¿Sí? Tenemos mucha más capacidad de manejar datos, mucha mayor performance en eso, pero encontramos más sesgos en esos procesos, lo cual creo que es una alerta para tener arriba de la mesa. Y el auge de mirar, de atender aspectos de ética, ¿sí? En los procesos de IA. Habla de la investigación sobre aspectos de equidad y transparencia se disparó. La cita, la búsqueda de publicaciones relacionadas con esto, las conferencias que están relacionadas con esos aspectos son más que vienen creciendo de manera sostenida de 2014 hacia la fecha. Esto ya lo sabemos todo. Cada vez la IA es más accesible, se va convirtiendo en un commodity, el rendimiento cada vez es mayor, se ponen algunos ejemplos de costos y de tiempo de entrenamiento, por ejemplo. Y por otro lado, algo creo que es interesante para mirar, aparecen cada vez más países que generan leyes alrededor de aspectos de IA. ¿Sí? Y el informe también pone citas. Más allá de Estados Unidos al principio de las barras, creo que el caso interesante para mirar es en España, por ejemplo, que quizás se acerca más a la región y que en el último tiempo ha generado un montón de leyes, no solo de lineamientos, de recomendaciones, sino de leyes relacionadas a aspectos de inteligencia artificial. Y creo que ahí se puede hacer un doble clic y poder aprovechar esa experiencia ya de España y ponerla en discusión también en la región. Mirando a Dinamarca como líder de gobierno digital en los índices de UNDESA, ¿sí? En 2021 realizó una evaluación de conocimiento de 15 proyectos que entendían emblemáticos. La idea es plasmar en el informe las referencias a ellos y también puede ser interesante para explorarlos. Se plantea como los principales hallazgos, desafíos alrededor de la calidad de los datos, desafíos relacionados a normativa, en particular a GDPR, y también aspectos de infraestructura de TI, que también está relacionado al acceso a los datos. Se identifican un conjunto de casos, de herramientas de desarrollo utilizadas, y a su vez cuáles de ellas pueden ser reutilizables, ¿no? Que creo que también es interesante hacer un doble clic en ese informe de Dinamarca, desde los hallazgos y también pasar por los diferentes casos que se mencionan. En salud, predicción de problemas cardíacos, diagnóstico rápido de emergencias, automatismo para resultados de exámenes, predicción de capacidad de camas en hospitales, relacionados a servicios públicos, identificación de beneficiarios de servicios de salud, asignación de prestaciones sociales de manera automática, análisis y recomendaciones de permisos de construcción. En empleo, modelos de riesgo de desempleo en perfiles de personas o recomendaciones de empleo de manera inteligente a través de historial de datos que han accedido. Entonces, todo eso está disponible también para hacer el doble clic y sobre eso poder seleccionar diferentes cosas que pueden ser interesantes para la región, seguir profundizando y discutiendo en conjunto. Algo que también está allí, me parece interesante, no por el caso en sí mismo, ¿no? Porque si bien hay aspectos de multilingüismo en la región, creo que
la forma que se encaró y algunos resultados que se fueron obteniendo pueden ser interesantes. Que está relacionado a cómo potenciar el reconocimiento del lenguaje natural danés en particular, ¿sí? Para potenciar los sistemas de traducción, ¿sí? Entonces hay una iniciativa dentro de su plan de apoyar a empresas que trabajan en desarrollo del lenguaje natural en soluciones de IA, usando el danés, donde se recopilan y se generan recursos lingüísticos para luego ponerlos a disposición de forma gratuita. Y con esto buscar potenciar los sistemas de traducción automático, en particular en danés. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, cómo plantea la colaboración entre empresas, instituciones de investigación y sector público en este proceso, ¿no? De recopilación, de generar los recursos y luego de ponerlos a disposición. Y por otro lado, lo que se puede mapear luego también con lo que puede hacer la red, cómo se generan vínculos de colaboración con el órgano rector a nivel regional, ¿sí? de la Unión Europea, ¿ah? Donde se publican, se difunden y se retroalimentan estos hallazgos, esta generación de recursos lingüísticos dentro de la región. Bueno, pasamos ahora a blockchain. Acá es una recopilación también de casos. Y tendrán las referencias a cada uno de ellos también para seguir explorando qué está pasando fuera de la región y qué cosas pueden ser de utilidad para incorporar. Por un lado, un caso en el Departamento de Salud de Estados Unidos, donde se generó un sistema que dieron a llamar Accelerate, ¿sí? Para la gestión de la facturación de los contratos, ¿sí? Y es un sistema que llegó a está en producción y fue certificado, ¿sí? Luego de un proceso de análisis de riesgo para el uso operativo. Que, bueno, se menciona bueno, ya la incorporación de 100.000 contratos dentro de la blockchain, donde, bueno, como ya sabemos, se permite simplificar de manera controlada el acceso a los distintos interesados de la documentación, generando eficiencias en determinados procesos. Un caso en Filipinas relacionado a la aprobación de soluciones basadas en Ethereum para el intercambio de información financiera. Lo interesante acá es el foco, ¿no? Se incorporaron 80 bancos en ese proceso, ¿sí? Y el foco estaba en incrementar el nivel de formalización de la bancarización. Y en particular hablaba también de gente joven, como a través de que el uso de la tecnología puede ser atractivo a gente joven y eso ponerla en el mercado formal de bancarización. Algunos casos en Georgia y en Suecia, un poco más tradicional ya de blockchain desde los inicios, de aplicación para la gestión de títulos en transacciones de propiedad, para lo mismo en aspectos inmobiliarios y de tierras. Y lo interesante de estos casos es que se comparten los hallazgos y las mejoras en las eficiencias de los procesos que se fueron alcanzando con ellos. Un caso también en Malta, aplicado a diplomas, certificados y expedientes académicos. Algo similar también está pasando en Brasil, nos comentaban ayer los colegas aquí, así que de primera mano podemos conversar con los colegas de Brasil, a ver qué experiencia están teniendo también con esto, con impacto sobre la seguridad y la accesibilidad de los estudiantes a la información, ¿sí? Dejarla disponible de manera segura, y la mejora también en los procesos que tienen que ver con publicar, compartir y dejar accesible este tipo de certificados. India generó un centro de excelencia en blockchain, tiene un sitio web donde van poniendo la información que van generando, tienen 4 productos desarrollados alrededor de temas de documentos, certificados, propiedad y logística. Están trabajando en una prueba de concepto de registro de tierras, bancos de sangre, evaluaciones escolares, sistemas de distribución, sistemas logísticos. También dejamos la referencia en el documento para que se pueda profundizar. Y luego un caso en particular de Aragón en España, ¿sí? Donde se trabajó en blockchain para la selección de proveedores de contratación pública. Un aspecto interesante acá que me pareció es la mezcla, el aspecto técnico de arquitectura, ¿no? Mezclar redes públicas con redes permisionadas, Ethereum, Hyperledger, lo cual puede ser interesante para hacer un doble clic para ver, bueno, qué está pasando allí, ¿no? Los temas de interoperabilidad de blockchain es algo que sigue en boga, se sigue discutiendo, se van generando estándares, por tanto darle una mirada a este caso puede ser interesante para echar luz en ese aspecto. Bien, me voy con Super Apps ahora, también incorporamos en el documento. Más que nada guiado por lo que les mostraba de Garland. Aparece Super Apps como algo que está creciendo, que va tomando forma. La realidad es que no encontramos mucha cosa alrededor de esto, ¿sí? Para nivelarnos un poco, ¿qué es una Super App? Es una tendencia que inició en China con aplicaciones como WeChat, como Alipay, y que va tomando impulso, ¿no? Básicamente es una app que contiene apps. Y la app
contenedora se llama Super App y las apps que están dentro de esa app se suelen llamar mini apps, ¿sí? Eso, de una mirada desde gobierno digital, permite en una sola aplicación, ¿sí?, generar una experiencia mucho más cohesiva en diferentes servicios del ciudadano. No hacer que proliferen miles de aplicaciones en los stores de los diferentes organismos públicos, ¿no? Y que eso genere realmente una experiencia diferente en el ciudadano. Obviamente tiene sus desafíos, ¿no? Tiene sus desafíos técnicos que se van encarando y también tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, por un lado, menor fricción a los usuarios, ¿no? Tengo en un lugar todas las aplicaciones que puedo tener con el gobierno. Y a su vez, puedo ir cambiando esas aplicaciones de manera dinámica y respondiendo a determinados eventos, a determinados contextos, ¿sí? Hago que aparezca o que se baje una aplicación, no sé, sobre el cierre de un proceso de tributación, de entrega de declaraciones juradas o determinados eventos, y eso hace que la experiencia sea mucho mayor. Mejoran aspectos de seguridad, ¿sí? Los aspectos de identidad de usuario, de pagos, son controlados por la Super App. Por tanto, una agencia reguladora, por ejemplo, pongo el caso de Uruguay, que es el que más conozco de AGESIC, AGESIC podría generar la Super App, dar toda la cáscara y los aspectos técnicos para solucionar aspectos de identidad y de pagos, y luego las mini apps que se van desarrollando hacen uso de eso. Por tanto, un experto en la temática pone foco en los aspectos más críticos y luego el resto desarrolla apps que las sube a esa Super App, ¿sí?, y hace uso de esos servicios ya desarrollados, ¿sí? La entrega de valor, ¿no? Es posible que diferentes organismos implementen las super apps, el costo de desarrollo de las soluciones va disminuyendo con el tiempo. Hay también la posibilidad de incrementar el conocimiento del mercado, de la especialización. Bueno, yo voy a desarrollar de lo que sé, ¿no? Voy a hacer una app para pago de tributos, con foco ahí, que es mi especialidad como organismo de pago de tributos, teniendo ya resuelto un montón de otras cosas dadas por el contexto de la super app. Y obviamente, reducción de costos. Algo interesante para mirar y para hacer un seguimiento, W3C ya tiene un grupo de trabajo alrededor de mini apps generando estándares, ¿sí? Entonces, hacer el seguimiento de cómo eso viene evolucionando también es interesante para ir avanzando en el estado del arte y pasar esto desde la planificación a la acción. Hay algunos casos. En Indonesia se está trabajando en generar una super app. Menciona algunos artículos que existen 24.000 aplicaciones gubernamentales, ¿sí? Y los quieren fusionar en 8 apps. Sí, parece un disparate, ¿no? 24.000, pero bueno, así se busca por allí, se lee por ahí. Y quieren fusionarlo en 8 super apps, ¿sí? Y que el generar app, planteaban, no había visto este concepto, me parecía interesante, que la transformación digital no sea instrumental. Instrumental como para cada cosa genere una app, ¿sí? El instrumento como un objetivo en sí mismo, sino que la transformación sea sistemática, sea sistémica, ¿no? Entonces, alrededor de ese concepto también consolidar la proliferación de apps que existen en una sola. Y bueno, y acá, si bien no es extrarregión, pero bueno, vengo de ese lugar y me permití ponerlo ahí. Uruguay está trabajando también en estrategia de super app en su solución de Gubui, ¿sí? Donde está monitoreando el trabajo que existe en W3C en cuanto a mini apps. Tiene planes para ir generando en su app de Gubui el contexto, ¿sí?, técnico para que luego diferentes organismos, incluso diferentes proveedores, puedan sumar sus mini apps a esta aplicación. ¿Sí? Eso ya está dentro del plan y se viene avanzando en eso para generar aplicaciones que brinden información y servicios personalizados a la ciudadanía. Algo interesante que encontramos en este proceso es algunos ejemplos de miradas multidisciplinarias a aspectos de tecnologías emergentes, ¿sí? Y planteamos un par de casos que nos encontramos. Uno es en Reino Unido, ¿sí? Existe un foro de cooperación de regulación digital, y esto es sistemático, ¿no? Ya es organizacional, es orgánico, ¿sí? DRSF es el colectivo que concentra 4 reguladores en aspectos de competencia digital: la Autoridad de Mercados y Competencia, la Autoridad de Conducta Financiera, la Oficina de CIOs del Estado y la Oficina de Comunicación, que es quien regula los servicios de comunicaciones en el país, ¿sí? Tienen como objetivo acelerar la construcción de conocimiento en estas áreas temáticas emergentes y de crecimiento, ¿sí? Y especialmente donde existen oportunidades o riesgos, ¿no? Entonces, de manera sistemática, estas organizaciones están trabajando juntas en aspectos de tecnologías emergentes y transformación digital, ¿sí? Hay un plan de trabajo que incluye proyectos, ¿sí? En particular
protección de niños la protección de los niños en línea, ¿sí? Con algunas de las organizaciones trabajando, promoción de la competencia y la privacidad y la publicidad en línea, ¿sí? Y mejoras en el aspecto de transparencia algorítmica. También en el documento van a encontrar estas referencias para poder profundizar en esto. Se enfocan en distintas tecnologías, algunas coinciden incluso con las que Maxi nos presentaba ahora y están en el documento de tecnologías emergentes del grupo de la red, computación en la nube, mejoras de privacidad, blockchain y tecnologías descentralizadas, inteligencia artificial, computación cuántica, Internet de las cosas, ciberseguridad, tecnologías inmersivas, publicitarias y biométricas. ¿Sí? Ese es el enfoque de este grupo multidisciplinario, multiorganizacional de trabajo. Otro caso es en Singapur, un centro para futuros estratégicos, ¿sí? Que busca generar herramientas prospectivas para afrontar tecnologías emergentes, ¿sí? Es un grupo que tiene una dinámica de trabajo en dos niveles. Por un lado, reuniones trimestrales convocadas para funcionarios de alto nivel, de secretarías, de subsecretarías de gobierno, ¿sí? Donde se discuten tecnologías emergentes y sus implicancias. Y por otro lado, reuniones bimensuales un poco más operativas, ¿sí? Para bajar a tierra esa planificación estratégica y ir conversando sobre futuros posibles en cuanto a esos análisis de perspectiva que se realiza. Que me parece interesante que en los países existen estas cosas, ¿no? Existen organismos que realizan estudios prospectivos, ¿sí? De proyección a determinada cantidad de años, pero conformar un centro que está dedicado a eso, ¿sí? Que su cometido principal es ese, parece interesante en esto de mirar cómo determinados países encaran el abordaje de tecnologías emergentes. Y además en el sitio plantean un proceso para eso, ¿no? En cómo lo hacen. Y ese diagramita por ahí resume ese proceso, que creo que es interesante mirarlo y también ver qué puede ser aplicable y para tomar para la región y también para los países. Bueno, entonces lo que vamos a estar liberando en los próximos días es este informe y que, bueno, pretende ser un insumo adicional para la discusión y para que el grupo de tecnologías emergentes lo tome como un insumo y con eso siga adelante ese proceso de compartir y de explorar juntos determinadas cositas. Muchas gracias.